Esto es Trichuris triquina, del que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Es un gusano más grande. Y tiene una ventaja, y la vamos a ver ahora. ¿Sí? La Trichuris triquina provoca tricuriosis, obviamente, pero no se puede olvidar que también se llama tricocefalosis. ¿Y por qué se llama tricocefalosis? Porque el parásito adulto también recibe el nombre de tricocéfalo. ¿Y de dónde viene el nombre de tricocéfalo? Guarde su teléfono, si está grabando, acabo la clase. Y yo puedo apagar esto y les hablo con la tiza. Ustedes saben que yo puedo dar una clase con tiza. ¿Sí? Esta clase es para ustedes. ¿Sí? Pero se llama tricocéfalo. Trico, ¿qué será trico? Trico. No es tres, trico. Cabello, pelo, céfalo, cabeza. Entonces, este parásito tiene cabeza en forma de pelo. ¿Cómo así? ¿No tiene cabeza? Claro que sí. Toda la parte anterior es su cabeza. Y la parte posterior, entonces ustedes ven, esta es la parte anterior y ese tercio es su parte posterior. Y esta parte anterior donde está su boca, dice Moores, está su boca, entonces es la cabeza, ¿no ven? Entonces la cabeza es delgada, tan delgada como un pelo, y por eso dice cabeza en forma de pelo, tricocéfalo. De ahí viene el nombre de tricocefalosis. Entonces, este gusano, ¿no? Que en el adulto puede llegar a medir hasta 4.5 centímetros, la hembra siempre más grande, los nemátodos, 5 centímetros, ¿no? Ahí está en milímetros, pero yo lo estoy dando en centímetros, pueden utilizar la que ustedes quieran, es un parásito más grande que los ancilostómidos, ¿sí? Pero su cabeza en forma de pelo, la parte, 2/3 de la parte anterior, 2/3 de la parte anterior de su cuerpo son delgadas, y esa parte delgada se inserta en la mucosa, se mete en la mucosa. Y lo que ustedes han visto en la foto sobre la parte posterior, por eso algunos estaban así enrolladitos. El macho, en su extremo posterior, se enrosca y tiene una espícula copulatriz. ¿Sí? La hembra, en cambio, es más alargada, tiene una parte posterior roma, por donde ovipone, porque ahí está el útero, ¿no? Los ovarios, y por lo tanto, a partir de ahí ovipone. ¿Sí? Este parásito ahí dice, no tiene forma de látigo. ¿Sí? Ahora tiene que tener imaginación, y si no sabe cómo es un látigo, tiene que ir a buscar en el internet. Van a ver cómo yo hoy día he buscado algo para mostrarles. Que no es un látigo, ¿no? Es un chicote. ¿Sí? Que si ustedes agarran, ese sería el mango del chicote y este sería por donde el chicote pega. ¿O no? Claro. Ahora no es el chicote que usaba su mamá cuando ustedes eran niños, ¿no? De 3 colitas, de 3 tresitas. No, es el chicote de caporal. Claro, es como el chicote de caporal, ¿verdad? Entonces dice forma de chicote, forma de látigo. Estamos hablando del parásito adulto. ¿Sí? Entonces, este parásito tiene esa característica. Entonces, este es un dibujo y ahí están las fotografías. Entonces, sí es muy delgado, ¿verdad, jóvenes? Sí es muy delgado. Esta forma delgada le permite insertarse en la mucosa. Si fuera grueso como el ascaris, no podría meterse en la mucosa. No podría meterse en la mucosa. ¿Sí? Entonces, el parásito, este es una hembra, este es un macho, es muy fácil de reconocer. Sí, es muy fácil de reconocer. Y vamos a ver ustedes cómo lo pueden ver. ¿Sí? Y el tamaño, 3 a 5 centímetros. Su huevo también es hermoso. ¿Sí? Es un huevo muy característico, muy diferente de los otros. Tiene una forma oval, elíptica, si ustedes la pueden ver.
¿sí? Está cubierto por 3 capas, tiene 3 capas, ¿sí? Una externa que es gruesa, que le da la resistencia, una interna que es vitelina, que le da la capacidad de formar a un embrión, ¿sí? Y lo más importante es que esta forma elíptica en los polos, donde estoy señalando, tiene 2 tapones mucosos, ¿sí? Esos 2 tapones mucosos y alinos son característicos del huevo de Trichuris trichiura, ¿sí? Y eso nos permite reconocer al huevo. El huevo, lógicamente, cuando salen las heces, cuando la hembra ovipone, no es un huevo infectante porque no tiene una larva, pero tiene células embrionarias en la masa que está en el contenido celular, ¿sí? Hemos dicho que está cubierto por 3 membranas, la más gruesa, las 2 son internas delgadas de aspecto hialino. ¿Cuánto mide? En su parte más ancha, o la parte más larga, perdón, mide hasta 60 micrómetros, y en la parte del centro, en la anchura, mide entre 25 a 30 micrómetros. Ligeramente más pequeño que Ascaris lumbricoides, ¿sí? Entonces, esto es un huevo. ¿Y por qué les pongo esta imagen? Les pongo esta imagen porque he leído el año pasado con todas las cosas que ustedes comparan el huevo de Ascaris, de Trichuris trichiura. Y hace 2 días, uno de ustedes me ha hecho la cara de no sé qué dibujo animado. Y yo le he dicho, usted no puede poner eso, porque yo lo conozco. Usted pone eso, yo no sé, y tiene no sé de qué dibujo animado es. Como yo no veo dibujos animados, entonces ni tengo idea de lo que está hablando. ¿Sí? Entonces, este es el huevo de Trichuris trichiura. ¿A qué se parece? Los libros dicen, se parece a un barril, a un tóner, dicen. ¿Ustedes se imaginan un tóner, un barril? ¿No se imaginan? No, ¿nunca han visto el Chavo? Entonces, ¿dónde vive el Chavo? En su barril. Entonces, como que no conocen un barril, ¿sí? Ahora, ¿se parece a un barril? No, este es el barril del Chavo, digamos. No se parece, ¿no? Los textos dicen, se parece a un barril, es a un tóner también, ¿no? Donde se almacenan las bebidas, vino. Yo no digo mucho parecido. Otros dicen, se parece a un limón. Pero ¿y si es el limón redondito yungueño? Este es el redondito yungueño y no se parece en absoluto, ¿no? Este es el al que un poco se puede parecer, ¿no? No sé qué se pasará. También hay, pero mucho en nuestro medio no hay, ¿verdad? Ese es el que más hay. ¿Sí? Digamos que, pero se parece a un limón y yo que es al pan, ¿no? Al pequeño, al palino. Ahora, voy a discutir con el doctor Martín, me dice, parece una salteña, me dice. Pero luego, yo he buscado la salteña y he dicho, sí. ¿Sabes qué más se parece o no? ¿O no? Sí. Claro, obviamente una salteña vista de arriba, ¿no? Porque he buscado bastante y no había tanto vista de arriba, pero esta como que sí se parece. Porque lo que tiene es este extremo, y este extremo, por donde no termina y empieza el repulgado, que es gruesito. Y eso es lo que caracteriza al huevo, ¿sí? Eso es lo que caracteriza los tapones polares y alinos, ¿sí? Entonces, mucosos, ¿sí? Eso. ¿De acuerdo? Bien. El ciclo biológico. El ciclo biológico del parásito es muy diferente de los, no es muy, es diferente de los que hemos visto, hasta ahora. El parásito vive en el intestino del hombre, pero a diferencia de los otros geohelmintos, este habita en el colon. Este habita a nivel del colon, ¿no? Habita a nivel del ciego y habita a nivel del colon ascendente. Puede llegar a parasitar todo el colon, incluso la ampolla rectal. O sea, puede estar parasitando todo el colon. Como hemos dicho, el parásito tiene forma de látigo, los dos tercios anteriores se insertan en la mucosa. ¿Gracias a qué? Gracias a que en la parte extrema el parásito tiene un estilete.
¿sí? Tiene un estilete, tiene una estructura que puede cortar, que puede lesionar la mucosa. Y ese estilete gira y eso es lo que favorece a que el parásito se vaya introduciendo. Fíjense, tiene que introducir aproximadamente 2 a 3 centímetros de su tamaño. O sea, 2 a 3 centímetros del gusano tiene que estar introducido en la mucosa. Entonces eso lo hace gracias a este estilete, ¿no? Que tiene como 3 cuchillitas, ¿no? Que le permiten lesionar la mucosa. Pero no es la única forma por la que el parásito ingresa en la mucosa, ¿sí? El parásito tiene en toda la parte del esófago, en la parte anterior, tiene unas glándulas, ¿sí? Tiene unas glándulas que están constituidas por células que llaman esticocitos. Estos esticocitos segregan sustancias enzimáticas que le permiten lesionar la mucosa para poder introducirse en ella. Entonces el parásito se introduce en la mucosa, por eso les decía, es parcialmente tisular, no es plenamente luminal, ¿verdad? Es parcialmente luminal o parcialmente tisular porque parte del parásito está en el tejido. Y a diferencia de los ancilostómidos que van cada 6 horas moviéndose de un lugar a otro, estos difícilmente abandonan la mucosa. Es una ventaja para este parásito, para el hospedador parasitado por este parásito. Se mete en la mucosa y copula con la parte posterior buscando a la hembra, el macho busca a la hembra busca al macho y excretan y oviponen insertados en la mucosa. Sus funciones vitales las hace la parte posterior, la que está en la luz del intestino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a introducir? Gracias a una acción traumática y a una acción histolítica. El parásito tiene esas 2 acciones patógenas porque las necesita para introducirse en la mucosa del colon. ¿Sí? Ovipone estos huevos que, como ustedes ven, no son infectantes, ¿sí? Y luego, cuando esto llega a la tierra, a una temperatura que puede estar entre 24 y 28 grados, que es la ideal para Trichuris trichiura, una humedad por encima del 85%, que es lo ideal para Trichuris trichiura, va a empezar a desarrollar el embrión, se van a formar estas células que también no se parecen a las blastómeras de los ancilostómidos, y finalmente van a desarrollar una larva radiculoide. Dentro de este ciclo no me gusta porque aquí debería haber una larva 1, una larva 2 y finalmente una larva 3, porque desarrollan igual que las radiculoides, la larva radiculoide de primer estadio, la larva radiculoide de segundo estadio dentro del huevo, y esta dentro del huevo da lugar a la larva filariforme de tercer estadio. Y la forma infectante es el huevo larvado con larva filariforme de tercer estadio, no la larva filariforme. ¿Por qué? Porque la larva no abandona la cáscara del huevo. En la tierra es el huevo el que contiene a la larva. Entonces va a entrar a través de la vía oral, porque para él sería imposible ingresar a través de la vía transcutánea, ¿verdad? Va a entrar por la vía oral a través de la ingesta de agua y alimentos que van a estar contaminados con estos huevos. El agua es fácil imaginarse cómo se contamina, porque la gente defeca al medio ambiente, la lluvia dispersa las heces y hace que estos lleguen hacia los ríos, porque la gente además defeca cerca de los ríos y de las vertientes de agua, ¿sí? Y los alimentos se pueden contaminar por riego, se pueden contaminar por la manipulación con las manos contaminadas, o se pueden contaminar por vectores mecánicos, ¿sí? Sin embargo, si pensamos en esas probabilidades, son menos factibles, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de infección más importante, igual que la cariosis, es la ingesta de agua contaminada con huevo larvado. ¿Sí? Solo tenemos que ver, la gente todo el tiempo va a consumir agua, no tiene agua potable, consume fuentes de agua contaminadas con heces. ¿Sí? Y tiene que tener la larva filariforme. Ingresa por la vía oral, ¿y qué lo ven de diferente en este ciclo con el de Asclepicoides? Que hasta el momento era igualito,
¿Qué no ven en esta imagen? ¿No ven el pulmón? ¿No ven el torrente sanguíneo? Porque este parásito no hace ciclo hemotisular, no hace ciclo de luz. Ingresa al huevo, el huevo pasa por el estómago, se reblandecen sus membranas y en el duodeno libera la larva. La larva en el intestino delgado se mete en las glándulas del Lieberkühn, ¿sí? Sin llegar a invadir el torrente sanguíneo. Pero se mete en las glándulas. Y a este nivel va a desarrollar la larva 4, donde va a permanecer por un par de semanas y cuando ya haya madurado va a salir de las glándulas del Lieberkühn para llegar a la luz del intestino y migrar por todo el intestino delgado hasta llegar a su hábitat, que es el intestino grueso, donde se convierte en larva 5, y la larva 5 ya no hace crisis, simplemente madura hacia hembra o macho. O sea que no hace ciclo hemotisular. Esta fase, ¿no?, antes del parásito adulto, lo va a realizar en el intestino delgado. Entonces, lo primero que usted debería preguntarme es, entonces no hay eosinofilia. Porque la eosinofilia, los otros parásitos, ¿quién era el principal responsable? La larva en el torrente sanguíneo. ¿O no? Aquí no pasa por el torrente sanguíneo, no hay eosinofilia. Sí hay eosinofilia. Sí hay. Algunos dirán, porque de todos modos en la cripta, en las glándulas del Lieberkühn pueden estimular a la respuesta inmunitaria, sí. Pero ¿saben qué estimula más la respuesta inmunitaria? El parásito incrustado en el tejido. Parásito adulto. Entonces la eosinofilia va a estar presente incluso en la fase de estado puede haber mucha eosinofilia. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que en la estrongiloidosis, ¿no? La estrongiloidosis incluso en fase de estado hay eosinofilia. ¿Por qué? La eosinofilia, porque el parásito adulto está en el tejido. ¿Sí? Entonces ya hemos hablado de su acción patológica, una acción patógena, traumática, histolítica. Hemos dicho que obviamente la secreción de las sustancias permanece en el tejido de la acción tóxica. Y todo eso desencadena una acción proinflamatoria. ¡Qué barbaridad! ¡Qué parásito más atrevido! Se está ganando casi todas las acciones patógenas. Tóxica proinflamatoria o tóxica inflamatoria. Y para allá tiene acción exfoliatriz. ¿Y qué exfolia? Células. ¿De qué se nutre? De células de la mucosa y sangre. Exfolia sangre. Por lo tanto, también es responsable de anemia en las zonas tropicales. No es el principal responsable, porque la anemia es multicausal, y entre los parásitos, si podemos ver quién es más anemizante, lógicamente son los ancilostómicos. Este puede ingerir 0.05, 0.00, ¿sí? Poquito, a pesar de ser un parásito grande. Pero yo les decía, los ancilostómicos no es que solo consumen la sangre, provocan microhemorragias y se mueven de un lugar a otro, una y otra vez. Este no. ¿Se dan cuenta? Ahora comparen, por eso es menos anemizante. Porque este más bien se queda quieto. ¿Sí? Entonces, histolítica, traumática, tóxica, proinflamatoria y exfoliante. ¿Sí? Obviamente nunca va a generar síndrome del Weber. Nunca. Eso es obvio, ¿verdad? ¿Sí? Y como les hablaba del ciclo de transmisión, ¿no? Aquí está mejor, ¿no? Y es un poco, todavía esto es un embrión, la larva tiene que pasar, ¿sí? Y en algunos libros habla de forma infiltrante, huevo con larva rhabditoide. No hay infección por huevos con larvas rhabditoides, tiene que ser la larva filarifoide.
Es la larva filariforme la que tiene capacidad de segregar sustancias enzimáticas para meterse, en este caso, a las glándulas. ¿Sí? Y en el otro caso, a la mucosa. ¿Sí? Entonces, las fecas contaminan el agua y el agua contamina a los vegetales cuando se riega. Pero no solamente, ¿verdad? No he hablado de otras formas de contaminación de los alimentos. ¿Sí? Entonces hemos hablado de esta aromática, tóxica, histolítica, ¿no? Tóxica, proinflamatoria y explosiva. ¿Sí? Y fíjense, esto es, ahora, ¿podré ver con una endoscopía alta los parásitos? ¿Sí o no? No, pues, si el parásito no vive en el tubo digestivo alto, usted vive en el colon. Entonces, ¿cómo estoy viendo a los parásitos aquí? Con otro tipo de endoscopía. Una endoscopía baja, más rectosimoidoscopía o colonoscopía. ¿No? Con el rectosimoidoscopio puedo ver, fíjense esto, fíjense esta maravilla. Además, que son seres vivos son maravillosos. ¿Sí? Cerca hembras de machos porque tienen que copular y luego tienen que oviponer. Fíjense esta lesión, algún parásito ya abandonado, fíjense, alrededor hay lesiones. Esta calor. Y esto obviamente es más cerca, ¿no? Macho. Y fíjense cómo se ve como si, ¿no? O sea, como si translúcida la mucosa, el parásito introducido. ¿Sí? La hembra. Miren. Son bellos los parásitos, ¿no? ¿Sí? La parasitología debería gustarles más que cualquier cosa, ustedes lo pueden ver. ¿O no? ¿Sí? Imagínense si no pudieran verlo, no les gustaría nada. Oh. Este es el cuadro clínico más severo de provocar la artriculiosis. ¿Qué puede provocar la artriculiosis entonces? Si tiene una acción traumática, tiene una acción tóxica inflamatoria a nivel del intestino, va a provocar una colitis. Inicialmente va a provocar una colitis. ¿Y qué es la colitis? La inflamación del colon. ¿Sí? Que puede tener diferentes causas, desde infecciosas hasta no infecciosas. ¿Sí? Pero esta es una causa. ¿Sí? Y producto de la colitis, el colon está inflamado. Al inflamarse el colon va a aumentar el peristaltismo. ¿Sí? Y el colon tiene una función clave que es absorber agua. Entonces, al aumentarse el peristaltismo y al estar dañado, las heces van a ser más líquidas de lo que normalmente son. Diarrea. Sí, pero no una diarrea líquida abundante como la que ocurre cuando el tubo digestivo alto está dañado. El tubo digestivo alto dañado, afectado por una bacteria, por un parásito, por lo que sea, se altera la absorción de agua porque se altera la bomba de sodio. ¿Sí? Aquí no hay eso, pero sí está inflamado. Entonces las heces son más líquidas, pero no líquidas, son pastosas. Entonces una diarrea pastosa la que provoca. Obviamente hay dolor abdominal, obviamente. Pero esta diarrea pastosa no es solamente una diarrea pastosa. Recordemos que la mucosa está sangrando por la acción traumática del parásito. La acción tóxica inflamatoria provocada la inflamación. Hay aumento del peristaltismo, hay diarrea. Hay moco. Que el moco es el producto de defensa de la mucosa. Entonces una diarrea pastosa, con moco y con sangre. Y a eso se llama disentería. A eso se llama disentería. Problema de esta colitis disentérica. Lo primero que deberían preguntarme, ¿todos los infectados con tricuris triquira tienen esto? No.
pueden haber infectados con tricuris triquiura que no van a tener colitis disentérica. Unas pueden tener solo diarrea pastosa y no con sangre. ¿Sí? Dependerá, como siempre, de la carga parasitaria. Pero si hay muchos, como en este caso, lógicamente va a haber colitis disentérica. ¿Sí? O simplemente diarreas. ¿Qué nos llama la atención? Porque el niño no se deshidrata como con una diarrea del tubo digestivo alto. Por eso la mamá muchas veces no tiene conciencia de que algo le está pasando a la hora. ¿Sí? Pero esto hay. Y además acompaña con dos síntomas claves: el pujo y el tenesmo. ¿Sí? El pujo y el tenesmo es producto de la mucosa inflamada. ¿Y qué es el pujo? Es la sensación de querer defecar. Es justamente eso, ¿no? Que contrae. ¿Sí? Y el niño piensa que quiere ir al baño. Va al baño, no hay nada. O hace un poquito. Sus pruebas de posición son escasas, pero más continuas. Y el tenesmo es el dolor al defecar. Defeca y le duele. ¿Sí? Y después deja de doler. Es la característica de la colitis. ¿Sí? Porque hay ese, ¿no? La mucosa está tratando de expulsar estos invasores. Y entonces trata de sacarlos. Y cuando la infección, hemos dicho, llega hasta la ampolla rectal, hasta la mucosa rectal, ¿sí? Pasa lo mismo. Esto es un recto prolapsado. Se llama prolapso rectal en los dos casos. No es la única causa de prolapso rectal tricuris triquiura. Hay otras causas, pero en los niños de zonas tropicales, esta es una causa que puede ser frecuente. No es el cuadro clínico más frecuente, no. ¿Sí? Es muy raro y ocurre en niños con altas cargas parasitarias. Fíjense la cantidad de parásitos en esa mucosa. ¿Cuál es el mecanismo? Imagínense ustedes, es como si tuviéramos un hilito metido, y aquí afuera está la aguja. El hilo es delgado, está metido ahí adentro. El hilo y afuera está la aguja. Pero no tenemos uno, tenemos decenas. Ahora traten de arrancar los hilos agarrando las agujas. ¿Qué va a pasar? La mucosa se colapsa. ¿Cuál es la acción patógena más importante relacionada a esto? Tóxica. Porque es el proceso inflamatorio el que va a provocar que la mucosa se colapse. Esa es la causa. ¿Qué hago si tengo un niño con esto? Me desmayo. Usted como médico general tiene que restituir esa mucosa. ¿Sí? No va a esperar, no va a llamar una ambulancia, lo vas a traer desde Caranavi, desde Palos Blancos hasta aquí. No. Pone los guantes, ¿sí? Y reintroduce la mucosa. Y sujete suavito, ¿no? Ahí puede usted ver a los parásitos. ¿Sí? Puede retirarlos los que no ofrecen resistencia. No ofrecen resistencia a nada. ¿Sí? El año pasado me tenía un niño prolapsado en el hospital de niños. Y ahí tengo tricuris que les voy a mostrar en la práctica. ¿Sí? Adultos. ¿Sí? Y se han prolapsado por segunda vez 2 hermanitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les han dado buen tratamiento. ¿Sí? Entonces se restituye, agarran esparadrapo, en los glúteos, al segundo nivel. ¿Sí? Al siguiente nivel, porque tienen que hacer un buen tratamiento. Entonces, no es que usted no va a tratar, usted tiene que tratar aquí. ¿Sí? Y lo otro, si hay acciones poliatriz, ahí está, varios, ¿no? Va a haber anemia. Esto es una imagen de un artículo que habla de anemia tropical por ancilostómidos, dicen sinarias. Y aquí está mostrando, dice, ¿no?
La mononucleosis crónica infantil se da en comunidades rurales empobrecidas. El niño de la izquierda, intensamente parasitado, tiene la misma edad que el niño de la derecha. Fíjense, ¿qué ven ahí? A simple vista, alteración del desarrollo estatal. Ahora, los yungas, La Paz, Bolivia. Esta niña tiene 9 años y esta tiene 8 años. Ahora, ¿ven? Incluso la carita. ¿Sí? Esta niña no tiene dientecitos. ¿Sí? Entonces, jóvenes, eso se ve. Pero se ve si usted quiere ver. Entonces, esto también produce anemia. Esta para esto también produce anemia. No tanto como otra, pero esta también produce anemia. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por cobro parasitológico. Si no tengo ninguna técnica de concentración, es simple, sirve, pero tiene que ser seriado. ¿Cuáles de elección con técnicas de concentración por sedimentación, pero tiene que ser seriado? Puedo utilizar formol gasolina, puedo utilizar otro, pero tiene que ser seriado. Y el CATO-CATS no es la primera técnica de elección. CATO-CATS es la técnica que utilizo cuando ya he diagnosticado y quiero corroborar la intensidad de la infección. Quiero saber cuán parasitado está este niño. ¿Y puedo observar macroscópicamente? Sí. ¿Dónde? En el prolapso rectal. ¿Y dónde más? En la rectosigmoidoscopia. Y todos estos son huevos que pueden ver. Esto obviamente es ancilostómido, ¿sí? Fíjense el tamaño similar. ¿Sí? Y dice que la infección es leve cuando es menos de 5.000 huevos por gramo de heces. Es moderado entre 5.000 a 10.000 huevos por gramo de heces. Y es intensa cuando es 10.000 huevos por gramo de heces. Eso se ve con el CATO-CATS. Para eso es el CATO-CATS, no para diagnosticar el de inicio. ¿Sí? Y el tratamiento, yo les daba siempre esta diapositiva, ¿no? 400 miligramos dosis única por día oral de albendazol o 100 miligramos 2 veces al día durante 3 días de mebendazol. Ustedes han visto derivados de los parásitos, ¿sí? Pero hay un problema en la tricuriosis. Este de todos los que utiliza es el que más fracasa en el tratamiento. ¿Qué problema? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hemos hecho un estudio, ¿no? En la desparasitación masiva. La desparasitación masiva es la medida de control. ¿Y cómo se hace? Y esto, ¿cómo se hace, muchachos? Nadie me responde bien en la clase. Dice María de Salud Pública, utiliza una dosis única anual o bianual, dependiendo de la prevalencia. De 400 miligramos de albendazol o 500 miligramos de mebendazol. Se recomienda como intervención de salud pública para todos los niños pequeños de 12 a 23 meses de edad y a los niños de edad preescolar, escolar y que vivan en zonas endémicas. Si puede a toda la población, genial. ¿Sí? Dice, la prevalencia de punto de partida de cualquiera de 70 a 20% mayor en niños, en el caso cuando es mayor, tiene que ser 2 veces al año. ¿Sí? Este es un problema dice, ¿no? Proporción de niños de 1 a 14 años que requieren quimioterapia preventiva, o sea, desparasitación masiva, para el año 2011. Y los más rojos son los que más requieren y los más claros son los que menos requieren. Fíjense, de toda Sudamérica es el que más requiere y lo hacemos. Y hemos hecho el año 2017, Bolivia ha lanzado con bombos y platillos, vamos a desparasitar. Qué maravilla, estábamos felices, estábamos contentísimos. Ahí está la noticia en el periódico. Salud prepara campaña nacional de desparasitación masiva. Y nosotros, como investigadores, hicimos una evaluación piloto en Canadá. Dijimos, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y recogemos muestras, 90 muestras antes, desparasitaron y 79 muestras de los desparasitados colectamos después. Así se administra, en boca, muchachos. No es cuántos hay en su casa, 3, tome 3, cuidado, no tome. No es así. Es en boca, ¿sí? Y ahí están las dosis, ¿sí? Hicimos en el laboratorio técnica formol gasolina y técnica de CATO-CATS para contar, porque necesitábamos saber si disminuía la carga parasitaria o si se eliminaba.
¿sí? Y obviamente hemos encontrado parásitos, ¿cómo que no? ¿Sí? Y no solo esto, hemos encontrado montones más, pero obviamente les muestro los resultados de esto. Fíjense en el antes, 56% tenían ascariosis. Uno de cada lunes tiene ascariosis en el cannabis. Y tricoris eran 35%. Muchísimo. El después, un niño no ha respondido. Pero la carga parasitaria era mínima. O sea, sí ha disminuido su carga parasitaria, pero seguía teniendo parásitos. Para los ancilostómidos, un niño tampoco ha respondido, pero igual la carga parasitaria era menor. Fíjense el problema de la tricoinosis. 14 de esos 25 seguían teniendo tricoinosis. Y no es nuevo, porque ese dato se repite en el mundo. Tricuris triquiura de todos los experimentos es el que menor efectividad tiene en la desparasitación. Esta gráficamente se ve mejor. ¿Sí? Pero les digo, a mis clases siempre van a venir a aprender algo nuevo. ¿Sí? Entonces hay una falla terapéutica, ¿no? Hay otros estudios que han demostrado esto, no voy a hablar, pero hay sí la evidencia de la resistencia a los benzimidazoles, no conductual, o sea, no es que se reinfectan, sino que la resistencia natural, una resistencia genética, detectada porque Trichuris trichiura tiene un gen que está mutado en el receptor de la beta-tubulina. Y el albendazol y el mebendazol actúan sobre la beta-tubulina. Entonces, como Trichuris trichiura ha modificado ese gen, no responde al tratamiento. ¿Sí? Entonces anulan la acción del fármaco, no es un problema de reinfección aquí. A diferencia de otros mitos, su morfología limita, recuerden, los otros dos son luminales, este no tiene parte de su cuerpecito en el tejido. Entonces su morfología, su hábitat limita la exposición al fármaco, muchachos. No solamente su resistencia genética. ¿Sí? Entonces, aquí viene la novedad, ¿no? Entonces decimos, ¿qué hacemos? Y esto es tal vez nuevo para ustedes y muchos médicos ni sabrán. Esta es la nueva forma de tratar la tricoliosis. Tratamiento de primera línea, la terapia combinada de albendazol más ivermectina. En dosis única, ambos. La ivermectina, ¿para qué la han utilizado hasta el momento? Para estrongilosis cervicorales, que ustedes se olvidan todo. ¿Sí? Si hay falla terapéutica confirmada, o sea, hay parásitos todavía después del tratamiento, hay un esquema de rescate que es la moxidectina, 8 miligramos dosis única en pacientes menores de 12 años, mayores de 12 años, en los mayorcitos. Y en los menores, mebendazol 100 miligramos 2 veces por día por 3 días. Tienes que volver a dar dosis, tratamiento de rescate para los que han hecho falla terapéutica. Y en infecciones masivas como la del prolapso rectal, cuando usted tiene una infección por encima de 10.000 huevos por gramo de heces, debemos dar un protocolo intensivo, albendazol 400 miligramos diario por 3 días consecutivos. Fíjense que antes solamente hablábamos de un solo día. Esto, muchachos, nuevo para ustedes, nuevo para muchos, ¿sí? Este es el nuevo esquema que ¿quién lo recomienda? No doña Pamela, la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Y ahí está la fuente de donde he sacado, y es del 2024, les digo, debe ser nuevo para ustedes, ¿sí? Y ahí está todo el problema, ¿no? Les gustó, esa diapositiva la hice para una charla para los médicos. Hay fracaso a la monoterapia, ojo, antes no hablábamos de terapia combinada para los geolmitos, hoy se habla de terapia combinada para la triquiura, porque la monoterapia ya está quedando en el olvido. Dice que solamente el 30% de curación con albendazol solo han encontrado los estudios, imagínense.
¿sí? Y el mecanismo de resistencia genética del gen de la beta-tubulina, la resistencia intrínseca por ubicación del parásito, ¿no? Y obviamente entonces dicen, no, los fármacos a dosis única de albendazol, falla terapéutica común. El mebendazol, dosis única, eficacia reducida. El albendazol más ivermectina, estrategia preferente, y la moxidectina, la opción emergente para casos difíciles. Ustedes ni habían escuchado de moxidectina antes de esta clase. ¿Sí? Así es como se debe manejar. Y enterobios, parásito más diferente, más bonito, ¿sí? Este es el parásito adulto, son gusanos fusiformes blanquecinos. Miren en promedio las hembras 1 centímetro, entre 8 y 13 milímetros. Los machos son más pequeñitos, miren 2 a 5 milímetros. Las hembras tienen una extremidad posterior bien puntiaguda, aguzada. Por ahí se llama pinworm. ¿Qué quiere decir eso? Los que hablan inglés. Gusano alfiler, gusano aguja. ¿Sí? Esto es como si fuera la punta del alfiler, pero es por la cola aguzada, no porque tiene una cabeza de alfiler, ¿sí? Es la cola aguzada. Sí, y el macho tiene una cola, esta es la cola del macho, enrollada, ¿sí? En la parte anterior tiene unas asas cefálicas que están aquí, ¿sí? Y los huevos son hermosos, son ovoides, son asimétricos porque tienen forma de D. Fíjense, plano, convexo. Plano, convexo, plano, convexo. ¿Sí? Tienen una doble cubierta de polisacáridos que lo hacen resistentes y además le favorecen adherirse a ciertos lugares que vamos a ver ahora. Un dibujito, ¿no? El macho, enrolladito, la cola de la hembra súper aguzada, una hembra repleta de huevos. Tiene una característica este parásito. La hembra ovipone una sola vez en su vida. Una sola vez en su vida. Entonces, tiene que estar repleta de huevos para garantizar su subsistencia. ¿Sí? Y lo que les decía, las asas cefálicas, ¿no? Los procesos alares cefálicos, que son estos y arriba. También lo van a ver en el laboratorio. Sí, en el extremo anterior del parásito. Posee unos labios, 3 labios en el aparato bucal, que no tienen relevancia en la patogenia, y un esófago lactoideo con un bulbo prominente que se continúa con el intestino. ¿Sí? Y esto, fíjense, hembra, macho, huevitos, ¿verdad? El huevo tiene un embrión giriniforme, que es una masa embrionaria con esta colita, ¿sí? Que es como una puntita. Y luego desarrolla a la larva y el huevo con embrión vermiforme. Este es un embrión giriniforme y este es un embrión vermiforme. ¿Sí? Este huevo, algunos dicen también desarrolla 3 estadios larvales, pero no tenemos certeza. ¿Sí? Pero es muy probable que sí, como todos los nematodos del intestino. ¿Sí? Pero el huevo ya larvado es la forma infectante. Ustedes me dirán, ¿dónde desarrolla el huevo larvado? Este es el huevo, fíjense, huevo embrionado, realmente con masa embrionaria, y este es el larvado. ¿Sí? ¿Cómo es el ciclo biológico de este parásito? Este parásito también es intestinal, no es geoemito. ¿Sí? La hembra y el macho viven, este ciclo está un poco mal, porque fíjense, hasta aquí. La hembra y el macho viven aquí, en el ciego. En el ciego. Puede estar en el colon ascendente, sí, pero su hábitat es el ciego. No el apéndice, jóvenes. Imagínense que se pongan el apéndice. El apéndice se obstruye y pues obviamente provoca una apendicitis, ¿no ves? No puede ser su hábitat. ¿Sí? Van a buscar el texto, el último texto que yo he escrito de Enterobius. ¿Sí? Ese tienen que leer. Entonces vive en el ciego. Ahí la hembra y el macho copulan. Y la hembra, después de copular, tiene que desarrollar su huevo, llenarse de huevos, y cuando está lista para oviponer, empieza a migrar por el intestino y sale, ¿no? Por el ano, y en la región perianal es donde ovipone.
Algunos dicen llega a la cavidad perianal y revienta. No les puedo decir si es uno o lo otro, pero lo ideal es que ahí es donde liberan los huevos. ¿Sí? Y el macho, ¿qué hace el macho? Se muere. Claro, la soledad de su habitación se muere. ¿Sí? El macho en el cielo, después de la cópula, va a morir y va a ser expulsado con las heces. ¿Sí? Y no habrá otras hembras para que el macho siga su función vital. La hembra es fecundadora, igual que todos los geolmitos. La hembra no necesita ser copulada toda su vida. Una cópula y está fecundada. ¿Sí? Entonces el macho, esa es la función. ¿Sí? El macho sale reptando, no, el macho muere en el hábitat y es expulsado por las heces. La que sale reptando es la hembra. Entonces la hembra dispone en la región perianal unos huevos que no son embrionados, ¿sí? Estos. Y los huevos se pegan en la piel de la región perianal. Gracias a esas sustancias mucopolisacáridos que rodean al huevo, se pegan a la región. ¿Sí? No todos, obviamente, algunos pueden estar libres en la ropa interior, en la cama, o no. Porque hay una cosa, la hembra migra durante la noche. ¿Quién obliga a migrar durante la noche? Algunas sustancias, algunos neurotransmisores en el organismo se segregan solamente durante el sueño. Y parece que eso le estimula a ella a migrar. ¿Sí? Se pone. Y bueno, obviamente la hembra ha muerto también, ¿no? Porque ya no puede volver a su hábitat y se secan. Los huevos no son infectantes, pero tienen una ventaja. En la oscuridad y en el calorcito de los pliegues anales, de los pliegues del ano y entre las piernas, van a madurar una larva dentro del huevo rápidamente, entre 4 y 6 horas después de que son compuestos. Si la hembra ha llegado a oviponar a la 1 de la mañana, a las 7 de la mañana ya hay huevos infectantes. ¿Cómo vuelven? ¿Por dónde ingresan estos huevos? Por la vía oral, sí, pero también por la vía nasal. O sea, el niño puede inhalar estos huevos. ¿Cómo, doctora? Pues porque la gente, ¿no? Se saca la ropa interior del niño, ¿sí? La cama está contaminada de huevos, las sábanas están contaminadas de huevos. Si va al baño, el inodoro está contaminado de huevos. La mamá viene, hace esto en la cama y los huevos se suspenden. ¿Sí? Y el niño se rasca, ¿sabe por qué se rasca? Porque el parásito tiene una acción tóxica irritativa, principalmente irritativa por la cubierta que tienen los huevos, porque repta la hembra al salir por el ano, ¿no? Esas dos cosas son las que irritan el ano. Entonces el niño se rasca durante la noche, se rasca en la mañana, se rasca todo el tiempo. Y luego, como ustedes, se muerde las uñas. Se infecta nuevamente. Entonces aquí sí hay autoinfección externa. ¿O no? ¿Pero elimina formas infectantes el hombre? No. La hembra no pone huevos infectantes, pero se desarrollan rápidamente los huevos en la región perianal. Los huevos infectantes. Eso favorece la autoinfección. Algunos textos dicen, puede haber autoinfección interna. No, es bien difícil, muchachos, no. Porque la hembra tendría que reventar por dentro. Ya, pues puede pasar. Pero el huevo necesita oxígeno para formar la larva dentro. Entonces, por eso es que difícilmente el huevo va a larvar. Inclusive si larva, tendría que retroceder para llegar a su hábitat, ¿verdad? Y eso no es natural. Eso no es posible la autoinfección interna. Otros dicen la retroinfección, porque la hembra puede, no, el huevo larvado, pues, ¿cómo? El huevo larvado no tiene patas.
la larva no va a salir del huevo. La larva sale del huevo en el intestino delgado, una vez que el huevo ingresa en el intestino delgado. La larva migra va madurando y llega hasta el hábitat donde se convierte en adulto. No invade nada, ningún tejido. Solo desarrolla la luz del intestino. Pero si un huevo estuviera en el intestino grueso, tendría que retroceder todo el intestino para continuar el ciclo biológico. Eso es difícil, muchachos. ¿O no? El sentido del intestino no lo deja. ¿Sí? Entonces aquí hay otra infección externa. Y obviamente la reinfección es común. La infección crónica es común. ¿Sí? Y ahí está. Más gráfico no puede ser, ¿no? ¿O no? Y esta es una parasitosis de transmisión del núcleo familiar. El niño llegó infectado del kinder, porque otro niño se rascó y le dijo, te invito mi manzana. Ya, comió, se infectó, desarrolló sus gusanos, ahora tiene enterobiosis. ¿No? En la casa, la cama está contaminada, el baño está contaminado, los enseres, los vomites están contaminados y por lo tanto, ¿qué pasa? Se infecta la mamá, se infecta el hermanito, se infecta el papá. Porque además la forma más importante es la inhalación del huevo. Estos huevos se pueden inhalar. Bien, ahí está lo que les digo. El niño infectado se autoinfecta. ¿Sí? Porque inhala los huevos, pero también porque los come sus alimentos a través de sus manos contaminadas. ¿No? Ahí está, es un vacín, ¿verdad? Está contaminado el vacín, está contaminado el piso, está contaminado el baño, está contaminado la ropa de cama, está contaminado el dormitorio, está contaminado los alimentos. Complejo para controlar, ¿verdad? Pero aquí ya no depende de la desparasitación solamente, depende de la limpieza. Entonces no hay la ingestión de los huevos envenenados o la inhalación, ¿no? A través de la vía fecal oral, obvio, pero también por vomites y manos. La eclosión de las larvas en el duodeno y madura en el ciego, el apareamiento es en el ciego, hay cópula, el macho muere después de la cópula, la hembra migra hacia el recto y ovipone, el depósito de nocturno de huevos, es mediante. Resumido, los huevos infectivos en solo 4 a 6 horas tras la puesta. ¿Sí? Cuadro clínico clásico, ¿no? Obviamente va a haber prurito anal. Nocturno. Esto es patronoménico, es causado por la migración, pero también por las sustancias mucopolisacáridas que rodean a los huevos. Oh, no es solo uno, eso no se puede olvidar. ¿Sí? Es como un pegamento que hace que estén en la infección penal, por lo tanto eso provoca irritación. ¿Qué más hay? Irritabilidad nocturna e insomnio secundario al prurito. Imagínense que toda la noche la hembra ha producido esta irritación. Está cansado, está distraído, está con sueño, está irritable. No es una acción directa del parásito, ¿sí? Es una consecuencia del prurito. Y puede haber bruxismo y neurosis, ¿no? Rechinar los dientes. Infecciones secundarias, se rasca, provoca escoriaciones por rascado y por lo tanto puede derivar en un pétigo, que es una infección bacteriana. ¿Sí? Y dicen que el 40% de los casos son asintomáticos, principalmente los adultos. Entonces es complejo, porque si son asintomáticos no los tratamos y siguen transmitiendo y siguen autoinfectándose. ¿Sí? El daño no es por invasión tisular, el parásito es luminal. El daño es por irritación tóxica, tóxico-irritativa. Hay una liberación de antígenos, claro, el huevo activa la respuesta TH2 y por lo tanto puede haber producción de inmunoglobulina E y puede haber eosinofilia leve a moderada. La eosinofilia es, de todas las nematorias del intestino, esta es la que no puede tener eosinofilia. Porque recuerden que el parásito en ningún momento invade el tejido. ¿Sí? Y lo que sí puede complicarse es la migración errática. La hembra sale recta, y luego de repente pierde el rumbo y por continuidad encuentra
la mucosa vaginal y pueden invadir la mucosa vaginal y provocar vaginitis en niñas. Entonces ahí tienen que llamar la atención eso, ¿no? Una niña normalmente no tiene que tener vaginitis, pero si tiene puede ser una enterobiosis. Entonces, las complicaciones, ¿no? En el tracto genitourinario, hay vulvovaginitis en niñas, salpingitis, puede llegar incluso a tener salpingitis, puede haber peritonitis pélvica, puede haber apendicitis, pero porque se ha obstruido el apéndice con un parásito, ¿sí? Y no es realmente, o sea, porque ahí viva, ¿sí? Es causa frecuente de flujo vaginal. Y el apéndice se acaba, lo que decía, ¿no? El apéndice del parásito en el lumen apendicular puede simular una apendicitis aguda y causa dolor abdominal crónico recurrente. ¿Sí? Y más raros, granulomas, lugares que se han encontrado en el ojo, se ha encontrado en el hígado, mucho más raro. ¿Sí? Una migración errática. El test de oro, el estándar de oro para el diagnóstico es el test de Graham, que lo han visto en las prácticas, ¿sí? Lo ideal a la primera hora de la mañana, antes del baño y de la defecación, porque cuando defeca arrastra los huevos, ¿sí? Por eso pueden haber heces, por eso dicen, no, la búsqueda de huevos en necesidad de copro parasitológico tiene sensibilidad de menos del 5%. Pues no se hace. Pueden ver sí, pero no se hace. Dice el MED de la precisión de la cinta adhesiva, se debe presionar la cinta adhesiva en la región perianal y lógicamente también es seriado. 3 muestras consecutivas. Aumenta la sensibilidad por encima del 90%. Esto lo han visto cuando hemos hablado del diagnóstico y así se ve en el Graham. Y así se ven las heces, con rubor. Así se ve en el Graham. Bello, ¿no? Adhiriendo los huevos al scotch. ¿Sí? Así también se ve en el Graham. Lo van a ver en el laboratorio. El tratamiento se puede hacer con albendazol, 400 miligramos dosis única. Tiene una alta eficacia contra adultos, pero no es homicida. El bebendazol, 100 miligramos dosis única, poca absorción sistémica, ideal para los niños, ¿verdad? El pomato de pirantel es una buena opción, 10 miligramos, máximo se da 1 gramo, y es un agente bloqueador neuromuscular y es seguro durante el embarazo. ¿Sí? La regla de oro: repetir la dosis 2 semanas después para eliminar los parásitos, porque ha habido huevos y se están reinfectando, ¿verdad? ¿Sí? Y lo otro es tratar a toda la familia indistintamente si están o no infectados. ¿Sí? Aquí dice tratamiento familiar, debe tratar a todos. Debe acompañar de higiene ambiental, no lavar sábanas, enseres, limpiar, desinfectar, agua caliente, hipoclorito, todo eso, ¿no? El primer día de tratamiento, ojo, no espera que sean 5 días, ¿sí? Y la higiene personal, cortar uñas, lavar manos, cortar uñas, lavar manos, cortar uñas, lavar manos y duchas matutinas. Y para terminar, ¿qué es eso? Una momia. Esa es una momia. ¿Sí? Esta es una niña que hemos rescatado, la Bolivia la ha rescatado del Perú. No del Perú, creo que de Suecia. Pero es una momia que se habían llevado a Europa. La han rescatado. Entonces, ¿por qué les puesto una momia? Me gusta esta momia. Porque los estudios de momias han demostrado muchas cosas sobre los parásitos. ¿Sí? Por ejemplo, este estudio ha demostrado que en Sudamérica, en la Sudamérica prehistórica, se observaba un fenómeno anómalo. Mientras que el Trichoris triquina era muy común en las momias, Ascaris lubricoides no, actualmente es al revés, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaban así? El estudio analizó 98 artículos científicos encontrando coinfección entre Ascaris y Trichoris y un hallazgo mundial en América del 59% y en el mundo 90%. O sea, ¿por qué en América había menos Ascaris? ¿Sí? Les voy a dar la respuesta porque creo que no van a entender si no pagan la respuesta. Había factores de comportamiento. A diferencia de las ciudades grandes como en Europa, ¿no? Donde había grandes poblados con saneamiento deficiente, las comunidades prehistóricas solían ser más pequeñas, más nómadas, más impresentables y más limpias.
Los americanos siempre fueron más limpios que los europeos. ¿Sí? Y ellos, los andinos, los americanos, desecaban sus alimentos, hacían lo que hasta ahora hacen charques, churros, ¿verdad? Y los huevos de Ascaris podrían ser más susceptibles a la desecación que tripuris. Esto está demostrado. ¿Sí? Pero además usaban plantas medicinales. Este Xenopodium es una planta parecida a la quinoa. Y estos actualmente se sabe que tienen actividad antiparasitaria. Entonces, como utilizaban eso, eliminaban Ascaris. Pero desde las momias, Trichuris trichiura ya la más resistente a los antiparasitarios. Qué interesante, ¿verdad? O sea, no es algo nuevo lo de la resistencia a los antiparasitarios. ¿Sí? ¿Qué ven ahí? Otras dos momias. No, vean aquí. No son los momias. ¿Sí? Este es el primer reporte de parásitos intestinales en momias en Bolivia. Es el primer reporte. En el mundo hay muchos, pero Bolivia es el primero. ¿Y qué hemos encontrado? ¿Qué ven aquí? ¿Qué parece esto? Es heteroides ventriculares. Hemos encontrado por primera vez heteroides en esta momia. Una momia tiahuanacota. De Tiahuanaco. No sabemos exactamente si era de la época de Tiahuanaco, obviamente no, ¿sí? Pero es una momia prehispánica. ¿Y esto qué es? Parece Trichuris trichiura. Esto es un Capillarium, un primo hermano de Trichuris trichiura. ¿Sí? Y lo hemos encontrado en estas momias. Y este es el primer reporte en Bolivia de aporte. Me acuerdo que nos han felicitado por correo electrónico, el paleopatólogo más importante del mundo. Felicidades por haber empezado un trabajo de paleoparasitología en Bolivia, ¿sí? Y bueno, este es el equipo, no somos momias, ¿no? Lo conocen al doctor Martínez, el docente, él es el líder del equipo, él es el que siempre ha pensado que las momias tenían parásitos, y él es el que se ha empeñado en hacer estos estudios. El doctor Ali, lo conocen también, es el doctor Valverde, ha trabajado con nosotros, ahora está en SUPRE trabajando en la universidad, y yo, ¿sí? Y somos de la UPA Metro, de la Unidad de Parasitología y Medicina Tropical del INSAT, y somos no somos tan malos en biología, ¿sí? Hacemos cosas buenas, ¿verdad? Y esta es una muestra de aquí, ¿sí? Solo para motivarlos para que en algún momento tal vez quieran hacer investigación. La investigación es hermosa, muchachos. Y bueno, eso era lo que quería hablarles. ¿Hay alguna pregunta? Bien, muchachos. No tengo texto escrito de Trichuris trichiura. Si me da el tiempo voy a escribir, pero lo voy a avisar por un comunicado. Y de Enterobius sí tengo el último que he escrito el año pasado. Busquen ese, por favor. No lean el antiguo. ¿Sí? Bien. De todos modos, lo puedo volver a dejar esta semana. ¿Sí? Saludos, los que están saliendo de la